Vamos a empezar a hablar hoy día, chicos, sobre el formativo inicial. A ver. El formativo inicial es un periodo de la historia del Perú donde... A ver. Chicos, un ratito. La semana pasada ha sido exámenes, ¿verdad? Sí, teacher. Ah, ya, me estoy confundiendo. El formativo inicial es un periodo donde en el Perú van a aparecer la cerámica, ¿sí? En este periodo del formativo inicial, los historiadores lo han dividido en 3 momentos. El formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. Siendo el inicio del formativo inicial aproximadamente hace 1800 años, en el año 1800 antes de Cristo. Y este formativo inicial duró hasta el 200 después de Cristo, ¿sí? Hasta el año 200. En este periodo de formativo inicial, la agricultura fue una de las principales actividades económicas, ¿ya? Siendo el maíz el principal cultivo, ¿ya? El maíz, el choclo, lo que conocemos comúnmente, ¿no? El maíz fue el principal cultivo. También en el formativo inicial se desarrolló, queridos chicos, la ganadería, la crianza de camélidos. Por ejemplo, la crianza de llamas, de alpacas. Y también dentro de la ganadería destacó la crianza de cuyes, ¿no? Se criaron animales como el cuy en este periodo. Ahora, pero ¿cuál es la importancia de criar camélidos como la llama y la alpaca? La importancia fue que estos animales proveen lana, y esta lana era útil para elaborar abrigos, ¿ya? Entonces, todo tiene, digamos, una razón de ser, ¿ya? Recuerda, entonces las principales actividades eran la agricultura y la ganadería. Como te puedes dar cuenta, todas estas actividades fueron planificadas. Todas las actividades fueron planificadas, ¿no? ¿Quién dirigía las actividades en el foro? Profesor, una consulta. Dime. ¿Esta es la primera diapositiva o ya pasaron la primera? No, esta es la primera. Ya, profesor. Ya, Profesor, entonces, sí. no encuentro el que me tocó. No está acá. Ya. De repente no ha venido, comunícate con el tutor para que te ponga en contacto con él. ¿Ya? Cuando busco también en el WhatsApp, no lo encuentro. Ya, coordina con tu tutor entonces. ¿Ya? Ya, ok. Ya, hijito. Coordina con el tutor para que te diga y te ponga en contacto con él. Yo ya he publicado en el WhatsApp, es decir, todos los van a ver. Entonces, Sí, coordina teacher. con el tutor. Sí. Listo. Entonces, todas las actividades económicas que estoy mencionando, todas estaban planificadas por un sacerdote. Los sacerdotes, recordemos, vivían en los templos. Es por esto que los templos, los centros ceremoniales, no solamente van a servir en esta época para hacer rituales religiosos, ¿no? También van a servir como centros de abastecimiento o también como almacenes. Es decir, la gente iba a los centros ceremoniales a entregar productos como ofrendas, de tal forma que los templos se volvían en almacenes de productos. Entonces, recuerda que las poblaciones estaban organizadas en ayllus. Ayllus es sinónimo de familia. La familia, el ayllu, era la base de la sociedad en ese entonces. Todos los ayllus estaban conformados por campesinos,
otros por pastores, por ceramistas, por orfebres, por los constructores de los templos. Es decir, si no existía ayllus, no podía hacerse nada. El ayllus era la base de la sociedad. En la parte superior de la sociedad, es decir, los gobernantes, en el formativo, estaban integrados por sacerdotes. Estos sacerdotes vivían en los templos y tenían mucho prestigio. Estos sacerdotes, algunos arqueólogos lo llaman especialistas, porque estos sacerdotes tenían conocimientos de la naturaleza. Por eso ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo había época de sequías. Por eso se llaman también especialistas. Pero en esa época, estas personas eran respetadas por sus conocimientos. Es por eso que la gente, en honor a ese respeto, le daba a los sacerdotes ofrendas. Los ayllus le entregaban ofrendas a los sacerdotes para que este sacerdote sea un intermediario entre los dioses y el pueblo. O sea, le daban las ofrendas como una especie de premio para que los dioses estén contentos. Entonces los sacerdotes recibían muchas ofrendas. Los sacerdotes concentraban todo el poder y toda la autoridad en el formativo inicial. Recuerda que ellos tenían conocimientos plenos sobre la naturaleza. Por eso se dice que estas sociedades eran teocráticas. Teo significa Dios, ¿ya? O sea, significa que estos gobiernos eran religiosos, llamados por eso teocráticos, religiosos. Había mucho respeto por la religión, por los sacerdotes, por los dioses. ¿Ah? Entonces, los sacerdotes, como sabes, ordenaban la construcción de templos. Entonces, la gran mayoría de templos tenía una característica en común. La gran mayoría de templos de esta época tenía una estructura en forma de U, con una pirámide principal en el centro y con dos brazos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y estos templos se les llaman templos en U. Aún todavía se sigue investigando por qué estos templos tenían esta forma. Y no solamente uno, sino eran muchos templos que tenían esta forma. Sigue siendo objeto de investigación. En la actualidad vamos a ver algunos vestigios que son muy reconocidos del formativo inferior. Estos vestigios son vestigios previos, o sea, son antecedentes de lo que va a ser la cultura chavín. Cuando llegó la cultura chavín, dominó a todos estos vestigios. Chavín los va a dominar. Chavín va a tener más prestigio. Pero vamos a conocer cuáles fueron las culturas que estuvieron antes de Chavín, ¿no? En la primaria te enseñaron que Chavín fue la primera cultura, pero déjame decirte que eso fue mentira, porque Chavín no fue la primera cultura de Perú. Antes de Chavín ya había vestigios que vamos a conocer ahora. Hablemos de Garagay. Garagay es un vestigio que se encuentra en Lima, es un templo, ¿ya? Y en este templo vamos a encontrar diseños con cabeza de humano, pero con características de felino. Es decir, son cabezas que tienen colmillos. ¿Mm? Entonces, este templo de Garagay, según los arqueólogos, pudo haber tenido el control de las personas que vivían en el Valle del Rímac y en el Valle del Río Chillón. Entonces este templo era muy importante para Lima.
Otro vestigio fue Sechín. Sechín se ubica en la provincia de Casma. Sechín se ubica en la provincia de Casma, en la región de Ancash. Como pueden ver en imagen, Sechín es un templo de piedra, ¿ya? Pero en estas piedras, como puedes ver, hay figuras. Se tallaron figuras. Se dibujaron figuras en esas piedras, ¿ya? En esas figuras nosotros vamos a apreciar a guerreros, ¿no? Figura de guerreros. Estos guerreros, no se sabe si eran guerreros o sacerdotes, pero estos guerreros, lo curioso es que tenían en sus manos cabezas trofeo. No se sabe si eran realmente, si en esta época quizás hubo sacrificios humanos. Por eso se representan esos hombres que sostienen en sus manos cabezas, no se sabe. Esto se encontró en Ancash. Kupiznique. Kupiznique se encontró en La Libertad. Esta cultura fue estudiada por Rafael Larcojoil. Rafael Larcojoil dijo que esta cultura es mucho más antigua que Chavín. Y según Rafael Larcojoil, Kupiznique es la primera cultura del Perú, según Rafael Larcojoil. En esta cultura vamos a encontrar cabezas gigantes, ¿no? Con colmillos de felino, con colmillos de tigre, ¿ya? A ver, también vamos a encontrar la dama de Pacopampa. La dama de Pacopampa es un hallazgo reciente del año 2009, en este siglo, y se encontró una mujer, ¿no? Con digamos, en su entierro había mucha decoración, se le encontró en Cajamarca, ¿no? Y Cuntuhuasi, que es un complejo que también se ubica en Cajamarca, entonces, donde se encontró trabajos de escultura, ¿no? O sea, trabajos de piedra, con figuras de animales, de felinos, con garras, serpientes, colmillos, como lo vemos en imágenes, ¿no? Dice, estas figuras fueron muy semejantes a lo que se encontró en Chavín, ¿sí? Ahora, recuerda que en el formativo, las principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería. Pero ¿por qué la agricultura se destacó? La agricultura se destacó gracias a las técnicas agrícolas, como por ejemplo, utilizaron abonos, o sea, excremento de animales. Utilizaron semillas y también utilizaron canales de irrigación. ¿Qué es un canal de irrigación? Es un canal que lleva el agua del río hasta un campo de cultivo. O sea, ellos hacían zanjas para que el agua del río pueda llegar hasta un campo de cultivo que podía estar a kilómetros de distancia. Pero date cuenta que trabajaron mucho en la ingeniería. Ahora, en tu libro, a ver, para responder, ¿cuáles fueron los aportes en la tecnología agrícola? A ver, tú me contestas, apunto. Aportes en la tecnología agrícola, ¿cuáles fueron? Fueron 3. Lo acabo de decir. Abono, semilla y canales. Abonos, semillas y canales. ¿Quién lo dijo? ¿Luciano? Melanie. Melanie Navarro, ¿no? Punto. ¿Cuáles eran las funciones que cumplían los sacerdotes en el formativo? ¿Eran como líderes? Líderes, no. ¿Cuáles? ¿Eran especialistas en el conocimiento astronómico? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Eran especialistas en el conocimiento astronómico? Eran especialistas en el conocimiento astronómico. Muy bien, Luciano. Eran especialistas en el conocimiento astronómico. Eran especialistas en el conocimiento astronómico.
¿Cuáles fueron las regiones donde se puede encontrar vestigios del formativo? ¿En qué departamentos hay vestigios del formativo? ¿En qué departamentos se encontraron restos? Caray. Garay, Garay, ¿En qué departamentos? Lima, Lima y Ancash. Ancash, Lima, Ancash, ¿qué más? La Libertad, La Libertad, Cajamarca, Cajamarca, nada más, ¿no? Muy bien, Desiree. Y Vázquez, lo he visto contestar Vázquez también. Muy bien. ¿Cuál fue la importancia de los sacerdotes? ¿Para qué eran importantes los sacerdotes? Eran los intermediarios ¿entre quién? Eran intermediarios entre los dioses y las personas. las personas. Eran intermediarios entre los dioses y las personas. Muy bien. Joseph ahí también. Muy bien. Ahora, a ver, hay 3 formativos. ¿Cuáles son los formativos que existen? Escribe en tu libro. ¿Cuáles son los formativos que existen? 3 formativos. Página 154. formativo medio, Comenzamos en el amarillo. ¿Qué va? ¿Formativo medio? No. Profe, ¿cuál? ¿Qué va acá? Formativo Profesor, ¿qué formativo ahora? en el inicial. Formativo inicial, ¿en qué color va? Económica, social y política. No. Dice por acá, por acá, por acá. ¿Qué formativo va acá? inicial, Inicial. Dudando. Entonces no hay puntos si dudas. No tienes que dudar. Formativo inicial, profesor. Inicial. Si este formativo inicial, ¿cómo se llama el otro? medio, Medio. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Interior. ¿Interior? No, se llama formativo final. Al final. ¿Ya? A ver, Formativo inicial, formativo medio y formativo final. muy bien. ¿En qué año empieza el formativo inicial? De 1800 al año 1000 antes de Cristo. 1800 antes de Cristo. Muy bien. ¿Cuándo acaba el formativo final? 1426. Del año En el- 400 después de Cristo. ¿El formativo inicial acaba el año 400? No. El formativo inicial acaba el año 1000 antes de Cristo. Y acaba 1000. ¿Y cuándo acaba el año formativo medio? 400. 400 antes de Cristo. ¿400 antes de Cristo? Sí. 400 y 200 antes de Cristo. 400 antes de Cristo. ¿Y cuándo acaba? Profesor, usted está diciendo el formativo medio. Muy bien. Que date cuenta que tú debes colocar acá
date cuenta que debes colocar el año de inicio. Acá colocas el año de inicio y el año del fin. Acá colocas el año de inicio, el año del fin. Acaba el año de inicio y acaba el año del fin. ¿Te das cuenta? Deja de mover el wifi, por favor. ¿Ya? Listo. Entonces, si yo coloco eso, como te estoy diciendo, voy a poner acá es 1800 antes de Cristo. Acá Y será acá va 1000 antes de en Cristo, En el otro será 400 400 antes de Cristo. esto, Y el otro, el último va a ser 200 200 después de Cristo. después de Cristo. Así, ¿no? ¿Cuántos años transcurrieron durante el periodo formativo? Durante el periodo De formativo, 1800 al 200 después de Cristo. 1600 años. No, no sería 1600. 1800 va reduciendo. 1800 hasta el año 0 han pasado 1800 años. Más 200, ¿cuántos años? 2000 años. 2000 años. Ahí escribe, 2000 2000. años. Muy bien, chicos. Eso lo completan ustedes, 2000 años. Chicos, ¿qué página queda como tarea? Queda como tarea la página 155. 155. Tienen que leer el texto para responder la tarea, ¿sí? Nos vemos más Pero, tarde. ¿cuál es la tarea? ¿Lo de arriba o donde dice evaluaciones diarias? Toda la página 155, lo de arriba y lo de abajo. ¿Ya? Ya.